defensa de la propiedad intelectual basada en una ética naturalista, basada en un tipo de ética naturalista que también está muy relacionada con la interpretación de Locke de los derechos de propiedad. ¿Cómo puedo pasar las transparencias, por cierto? Te tienen que dar un mandito. Creo que está ahí en el podio. Ah, sí, aquí está. Es que si no va a ser complicado. Bien. Guión de la presentación, muy rápido. Entonces vamos a rápidamente definir la propiedad intelectual para que estemos seguros de qué estamos hablando. Después introduzco esta idea de la ética naturalista, que está íntimamente relacionada con la prevención del parasitismo, en concreto el parasitismo social, parasitismo de otros individuos. Después pasamos ya simplemente esto es un recordatorio desde el punto de vista utilitarista es la principal defensa de la propiedad intelectual, simplemente para recordarlo y para ilustrarnos cuál es el problema particular de la propiedad intelectual respecto a el resto de propiedad física de bienes. Después pasamos a los argumentos ya desde el punto de vista de la ética y en concreto nos centraremos sobre todo en la ética, la crítica a la propiedad intelectual desde la ética libertaria, básicamente el trabajo de Stefan Kinsella. Entonces desarrollaremos sus críticas y haremos unas contracríticas basadas en la propia aportación de esta ética naturalista. Después haremos una pequeña aportación en este tema relacionando la ética de la argumentación de Hans Hermann Hoppe con este tema. Entonces vamos a hacer una pequeña disquisición sobre esto y también trataré de convenceros de que la ética naturalista también en este tema pues yo creo que sale bien liberada. Después pasamos a alternativas a la propiedad intelectual, qué otras cosas se pueden hacer y veremos que también desde nuestro punto de vista también es defendible, esta ética naturalista también sale bien parada respecto a las alternativas a la defensa de propiedad intelectual. Bueno, vamos a pasar ya de las diferentes literaturas que se han tenido que relacionar para este tema. ¿Qué es la propiedad intelectual? Pues básicamente derechos sobre cosas intangibles, ideas, invenciones. Nos vamos a centrar sobre todo en patentes y derechos de autor, que son los más importantes. Patentes, invenciones nuevas, que pueden ser procesos o bienes. Tiene que ser novedoso, tiene que ser útil y una vez registrada la patente sabemos que otorga el derecho a explotación exclusiva en régimen de monopolio durante un periodo determinado de años, a partir del cual ya la patente pasa al dominio público y cualquiera puede comercializarla. Siempre se excluyen leyes de la naturaleza, fenómenos naturales, ideas abstractas que no son patentables, y esto está basado también, si queremos, ahora veremos en la teoría de Locke. Derechos de autor, pues es derecho exclusivo a reproducir y exponer en público obras originales creadas, pues literatura, música, etc. Bueno, esto es el sketch básico de la teoría de la ética naturalista que voy a proponer. Está inspirada sobre todo en Ayn Rand en los años 60 y Philippa Foot en 2001, este libro de Natural Goodness, bastante influyente en este tema. Entonces, ya desde los años 60, había un problema de que la fundamentación de la ética estaba muy cuestionada, básicamente por el problema de la falacia naturalista. Entonces, ese bache entre los hechos, lo que es, y el deber ser, y lo que el mundo moral, pues era, digamos que no se sabía cómo, eran como mundos diferentes, separados, y estas mujeres, también inspirándose en la ética de la virtud de Aristóteles, proponen que el mismo hecho natural de los seres vivos ya impone unas reglas de cómo debe funcionar un ser vivo en su ciclo vital, que pueden considerarse a todos los efectos como principios éticos universales dependientes de cada especie. Bueno, pues vamos a aplicar una versión de esto y sobre todo nos vamos a centrar en la evitación del parasitismo como algo necesario para la supervivencia de los seres vivos, de hecho, de cualquier especie. Bueno, esto es un pequeño gráfico que podríamos ilustrar la relación entre dos individuos, esto es válido para cualquier especie. Si medimos en el eje de abscisas la utilidad o el grado de adaptación en términos biológicos, si lo pudiéramos medir, del individuo 1 y del individuo 2. Entonces, tipos de relación o de interacción en esta zona generarían beneficios positivos para ambos, forman parte de la cooperación. El problema está en todo lo que está por debajo de esta línea roja, donde la suma de
los beneficios para ambos agentes que interactúan, digamos que es negativa y por tanto no hay manera de que podamos subir, de que puedan cooperar y acercarse hasta esta zona de alguna manera. Entonces estas dos zonas son las zonas que se pueden calificar de parasitismo, de que un individuo se está aprovechando del trabajo del otro. Bien, pues esto va a jugar un papel importante en nuestra definición. Entonces, según esta ética naturalista, los seres vivos necesitamos evitar el parasitismo de otros, tanto de otros biológicos como de otros individuos. El concepto de parasitismo que utilizamos, bueno, realmente el concepto que se utiliza en biología y el concepto de free rider en economía son realmente análogos, no hay realmente grandes diferencias, más que la forma como se mide, así que no nos vamos a meter ahora en cosas más profundas de esto, simplemente lo asimilamos al concepto de free rider o de parásitos biológicos. Entonces diríamos que, ¿cuál es la regla que vamos a aplicar? Estarían justificadas moralmente las acciones individuales o sociales dirigidas a prevenir o evitar las situaciones de parasitismo. Claro, esto con alguna condición, siempre que no se afecte a otros y siempre que se pueda probar que efectivamente está ocurriendo este parasitismo, de que alguien se está aprovechando, está sacando una utilidad, un beneficio, una adaptación de la inversión que ha realizado otro. Entonces, si eso se pudiera probar a alguien, a un tercero imparcial, que entonces concede que se da esa situación. Bueno, esta teoría realmente es perfectamente integrable en la teoría del derecho natural de Locke, que fundamenta, que es la principal defensa del derecho de propiedad, pues yo creo que en las legislaciones en general. En su segundo tratado del gobierno sabemos que, pues aquí tenemos un extracto de esta parte donde nos dice básicamente que la apropiación original de un objeto que no es propiedad de nadie o de una tierra o de cualquier cosa es posible porque, primero, cada uno es propietario de su propio cuerpo casi por definición, porque nadie más lo es o puede reclamarlo. Y después, todos los objetos o cualquier cosa que mezclamos con nuestro trabajo, también por extensión puede decir que que podemos reclamar la propiedad en estas situaciones, siempre que mezclamos nuestro trabajo con cualquier cosa, con cualquier tierra, etc. La sacamos del estado común de naturaleza y agregamos ese valor añadido, con lo cual, digamos que la sociedad nos concede la propiedad de eso. Nadie más tiene derecho a poseerla. Hay el proviso de Locke, una provisión a esto que siempre que se deje suficiente para otros que puedan hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que nosotros aportamos a esto es simplemente que esto se queda tal como está, simplemente que esa mezcla del trabajo con el objeto para justificar la apropiación original representa una inversión de tal manera de que si otro reclamara esa propiedad que ya ha recibido una primera inversión, se estaría apropiando de trabajo ajeno y, por tanto, estaría en una situación de parasitismo. Entonces, ese parasitismo, según nuestra teoría, quedaría descartado, sería inmoral. Pasamos a la defensa utilitarista de la propiedad propiedad intelectual. Bueno, básicamente tenemos un innovador que crea una nueva invención, tiene un coste que lo paga solo él, por ejemplo, 4 millones de euros, y aquí imaginamos solo 3 usuarios y estos números representan el beneficio que obtendrían si se difunde la innovación. Entonces, las innovaciones, lo característico de la propiedad intelectual es que el consumo es no rival. Una vez producida, si todos son conscientes de ella y pueden utilizarla, todos reciben cada uno su utilidad. Pero, en principio, se puede excluir del consumo mediante las leyes de propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que si no se defiende de alguna manera la propiedad, en una situación como esta, el innovador no tendría manera de recuperar su inversión porque estos individuos saben que se van a poder beneficiar sin pagar. Esto es un problema de bien público y habría implícito aquí un problema de parasitismo también en la financiación de bien público. ¿Qué pasa cuando se establece una propiedad intelectual y se puede excluir a quien quiera el monopolista, el innovador del consumo? Bueno, pues aquí es donde llegamos a una situación de second best. El monopolista, es verdad que ejerce un poder de monopolio, podemos ver aquí lo que haría. En esta situación de este ejemplo lo que haría es, hay un doble equilibrio, o bien vendería,
a los dos primeros individuos al precio de 3 o a todos ellos al precio de 2. Esta es la situación eficiente que consigue un máximo bienestar social, en este caso de 4 millones de euros, pero solo con que modifiquemos ligeramente a la baja este numerito ya llegaríamos a la situación ineficiente. Por eso es una situación que siempre es de second best. De second best quiere decir que no conseguimos el máximo bienestar social, pero aún así aún así se produce la innovación y se consigue un bienestar social aceptable. Bueno, pues ahora ya pasamos a los problemas a nivel utilitarista. ¿Qué problemas tiene la propiedad intelectual? Bueno, pues se han mencionado varios. Por ejemplo, a veces es difícil separar y definir con precisión la propiedad intelectual protegida, y eso puede generar abusos, que efectivamente patentes mal definidas hacen que pueden complicar mucho la situación, evitan que otros inventen cosas útiles porque tendrían que pisar patentes que ya existen. También se aduce que las patentes pueden utilizarse como barreras a la entrada en los mercados, patentes durmientes. Entonces, solo cuando hay competencia en mi mercado yo puedo sacar una patente que bloquea ese mercado. También hay costes legales muy importantes debidas a la definición de las patentes y a los litigios. Los temas, la defensa legal de las patentes puede ser muy costosa. Habría también un despilfarro ocasionado por las marañas de patentes, que básicamente en determinados temas hay tantas patentes mezcladas que es muy difícil sortear toda esta maraña para llegar a una innovación. Tiene costes muy altos sortear toda esta maraña de patentes para poder innovar. Y el despilfarro asociado a la sobreinversión por las carreras de patentes, que eso es obvio, todo el mundo investigando en el mismo tema, pues al final solo hay una patente y se pierden las inversiones de otros. Fijaos que en algunas de estas cosas, ya con el criterio del parasitismo que he mencionado, que estamos siguiendo, ya, por ejemplo, las marañas de patentes ya podrían, digamos, prohibirse, se podría justificar su prohibición precisamente porque supone una especie de parasitismo. Esta gente ha innovado en una serie de cosas y lo que hace es tender una tela de araña esperando que caiga alguien, y de manera muchas veces inadvertida, que pise la patente, y entonces mando a los abogados y le extraigo lo que puedo. Entonces, digamos que hay cosas aquí que se podrían mencionar y que podrían utilizarse el concepto del parasitismo. Ahora pasamos ya a los argumentos éticos básicamente de Stefan Kinsella en contra de la propiedad intelectual, pero basados en la teoría de Locke, lo que hemos mencionado antes, la mezcla del trabajo como origen de la propiedad originaria. Bueno, pues aquí tenemos los cuatro argumentos que utilizan. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente y haremos un contraargumento desde el punto de vista de la ética naturalista. Primero, él dice que la adquisición justa de propiedad originaria requiere una cierta exclusión. Por ejemplo, un vallado de una tierra que has encontrado. Esto quiere decir que básicamente Kinsella piensa que se requiere una cierta capacidad de exclusión que ocurre en el mundo de la propiedad física, pero no en el mundo de las ideas de la propiedad intangible. Es verdad, una vez que la idea se mueve, pues en principio resulta difícil excluir. ¿Quiere decir eso que no se puede excluir? Pues no. Las leyes de patentes, de hecho, excluyen del uso a quien utiliza una patente sin haber pagado su precio. Pasamos al segundo. El derecho natural de propiedad solo se justifica porque se trata de bienes escasos de uso rival. Aquí hace referencia a que también en la propiedad intelectual no hay rivalidad en el consumo, al contrario de la propiedad física. Entonces, la propiedad física, pues sí que generaría conflicto si no se asegura un derecho de propiedad. Se pelearían por el mismo bien. En el caso de la propiedad intelectual, como son bienes esencialmente de uso no rival, todo el mundo puede utilizar esa idea sin menoscabo a la utilidad de los demás, pues Kinsella piensa que eso no se podría aplicar el criterio de Locke a la propiedad intelectual. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? La versión de Locke es que es mezclar tu trabajo con un objeto, pero también podría ser con una idea sin ningún problema. No es lo mismo que señalizar esto es mío. Implica que estoy haciendo una inversión y esa inversión otro luego la podría aprovechar. O sea, en mi opinión,
la idea de Locke no hace referencia a mezclar mi trabajo, es solo estoy señalizando, estoy indicando con el dedo que eso es mío. Mezclar mi trabajo quiere decir que si otro viene después y se lleva esa propiedad que yo ya he utilizado, lo que está haciendo es parasitarme el trabajo propio. Si yo cultivo el terreno, al día siguiente viene alguien y se lleva los frutos, pues está actuando como un parásito. ¿De acuerdo? Vale, y por último, bueno, la tercera, sí. Un tercer argumento es que impone limitaciones injustificadas al libre uso de objetos. Si yo tengo unos ciertos materiales, soy propietario de madera, hierro, y alguien inventa una ratonera y hay una patente sobre ella, de alguna manera yo no puedo hacer algo que podía hacer antes, que es con mis materiales, con la propiedad de mis bienes, construir una ratonera exactamente igual a la patentada. Entonces, es imponer, las patentes realmente sí que es verdad que están imponiendo limitaciones al uso que antes no existían. Limitaciones porque alguien externo ha hecho algo, ha inventado un procedimiento nuevo. Bien, ¿es esto un argumento fuerte? Bueno, pues está bien, realmente las limitaciones a la propiedad existen de muchas maneras. Entonces, no es verdad que solo en el caso de la propiedad intelectual no hay limitaciones. Si yo tengo un terreno, pues si yo he comprado un terreno, pues nadie puede construir la ratonera en mi terreno, eso está claro. Bueno, también se puede decir que puedes utilizar tu madera y tu hierro para construir cualquier cosa menos esa ratonera que antes de que la inventara esa otra persona, pues simplemente no era concebible. Por tanto, no te están quitando nada que fuera tuyo realmente antes sin que esa otra persona hubiera hecho la inversión. Último argumento. Las ideas que se protegen no son creaciones de la mente del autor, sino combinaciones de otras ideas. Y eso es cierto, realmente es verdad que las ideas son combinaciones de cosas preexistentes que normalmente pertenecen al acervo común, y entonces se puede argumentar que efectivamente el garantizar las patentes estás privatizando una parte de cosas comunes que son de todos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema está en que precisamente esa forma de combinar las cosas es lo que crea valor. Entonces tú estás creando el valor por tu manera concreta de componer una canción, en el caso de derechos de copyright, o inventando una forma de producir cualquier cosa, por ejemplo, de construir la ratonera. Entonces, es la combinación la que crea valor, y esta combinación está muy íntimamente ligada a la mente del autor. Entonces es propiamente una inversión de la mente del autor, de la cual otros se apropiarían sin pagar de una manera que podría considerarse parasitismo. Bueno, pues con esto vamos rápidamente. Vale. Vamos a mirar rápidamente la ética de la argumentación de Hoppe, que en su versión original, su versión es básicamente una justificación de cualquier tipo de propiedad, básicamente la propiedad física, de bienes físicos, basada en el presupuesto de que estamos argumentando. Entonces, el hecho de argumentar implica compartir proposiciones con valor epistémico, estamos buscando la verdad de una manera cooperativa, intercambiando argumentos, y el hecho de que intercambiemos argumentos ya presupone de alguna manera que estamos respetando la propiedad de nuestro propio cuerpo. Y de aquí Hoppe llega a la conclusión de que para que nuestros cuerpos físicos funcionen se necesitan precondiciones económicas para que eso ocurra, y sin propiedad privada pues no podría mantenerse la vida. Esta es una parte que ha sido muy criticada, no nos vamos a meter aquí, pero esto sería básicamente la ética de la argumentación de Hoppe. Bien, hay una derivación que no la he visto en ningún sitio, pero que la voy a mencionar aquí, que podría esgrimirse en contra de la propiedad intelectual, que la voy a poner aquí a la derecha. Basándonos en el principio de que es verdad que argumentar es un proceso cooperativo de enunciar proposiciones con valores de verdad o falsedad, en cuanto que argumentar supone de alguna manera que yo no estoy esgrimiendo que soy propietario de las ideas que aporto en una argumentación. Entonces, el hecho de argumentar simplemente podría interpretarse como que ya estoy concediendo en el mismo hecho de argumentar que las ideas no son propiedad de nadie, porque las estoy aportando de alguna manera sin precio, sin que haya un precio por medio. Bien, aquí se puede
analizar este argumento con más detalle, pero a mí no me parece convincente porque es concebible que alguien aporte una idea y te quiera cobrar un precio. El problema está en que ¿quién va a pagar un precio por algo que no sabe, que no conoce su calidad porque esa información no se ha transmitido? Entonces hay problemas que básicamente son el problema de la selección adversa, que estaría impidiendo que ese digamos, tráfico, mercado de ideas funcionase en la práctica. También hay... entonces este argumento no me parece que podría defenderse mucho más allá. Fijaos que los servicios de información, por ejemplo, un médico, un doctor, información sobre la salud de un paciente, también estás vendiendo información, ideas con un precio pactado con antelación. Entonces, ¿cómo funcionan estos mercados de servicios? Pues básicamente por reputación, por interacción continuada, hay otros mecanismos por los cuales se cooperan estas situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos ahora a las alternativas a la propiedad intelectual, muy rapidito. ¿Qué otras alternativas hay? Bueno, explotación directa y mantenimiento del secreto industrial. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, hay bastantes problemas. Aquí he puesto la versión original del juramento hipocrático de los médicos, que antes de que desde siempre, lo que se hacían eran los gremios de médicos solo transmitían su conocimiento a sus hijos o sus aprendices. De tal manera que todo ese conocimiento podría haber utilizado mucha más gente, pero quedaba circunscrito solamente mediante el secreto a estos gremios. Así funcionan los gremios medievales. Tiene problemas, pero tiene también un problema claro desde el punto de vista de la ética naturalista, que es la ocultación algo, o sea, ocultar algo a los demás cuando podría beneficiarles no nos ocasiona algo de incomodidad. No podría considerarse ciertamente inmoral, que no es la forma donde un ser humano se realizaría de una manera plena. Hay algo que no funciona. Investigación, otra posibilidad, investigación financiada directamente por el gobierno. Esto lo analizó Stiglitz también en un paper, mediante premios, o sea, se hacen concursos con premios, o directamente mediante universidades, investigación financiada por universidades. Bueno, el problema de esto es que es verdad que tiene algunas ventajas, unos costes de transacción probablemente menores, no hay costes legales de litigación que tendrían las patentes, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que estamos dejando a que el gobierno decida qué es lo que a la sociedad le conviene que se innove. No es la gente o el propio mercado, los propios emprendedores los que deciden esto. Esto tiene problemas bastante evidentes. Y por último, Boldrin y Levine propusieron simplemente que funciona como un bien cualquiera, o sea, directamente no se permite que se hicieran cualquier número de copias y la innovación simplemente con la venta de la primera unidad se debería poder financiar. Bien, eso no voy a insistir más aquí, no hay tiempo, pero tiene también muchos problemas. Probablemente hay muchas innovaciones que nunca tendrían lugar si solo las puedes financiar con la venta de la primera unidad, si no hay garantizado el derecho del copyright. Bueno, pues última, ya para conclusiones, fijaos que el ser humano puede, en estado de naturaleza, conseguir sus fines vitales, realizarse como una persona con la ética de la virtud, si queréis. Podría hacer predación sobre las propiedades de otros, descartado, eso sería inmoral, también desde un punto de vista naturalista. Podría emprender procurándose tierra y capital. ¿Cuál es el problema? Que la tierra ya ha sido adquirida propiedad original hace mucho tiempo y que está en condiciones peores que otros que hubo antes que él. ¿Qué otras cosas puede hacer? Pues bueno, trabajar, mezclar ahora su trabajo con el capital de otros y tratar de mejorar sus condiciones de vida. Pero claro, el trabajo pues probablemente no es demasiado productivo, todo el mundo puede hacer calidades bastante similares. Entonces la otra posibilidad es generar nuevas ideas, pero claro, si no hay protección a la propiedad intelectual, ¿qué es lo que ocurre? Que digamos que el capital expropiaría cualquier innovación que surgiera porque no están protegidas. Con lo cual, hay algo extraño en que no se proteja la propiedad intelectual. Capacidades del ser humano en estado de naturaleza quedarían de alguna manera expropiadas por los propietarios del capital o propietarios de la tierra originales. Y esto es lo último ya. Perdón, me he extendido un poquito. No te preocupes,